Cosmos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 2, inciso el microcosmos como organismo, artículo R, estudio analógico del objetivo hiperbóreo del Tantra Yoga. No hay que insistir demasiado en que la sinarquía cambió, hasta donde pudo, el significado del yoga occidental. Ello está a la vista en el Tantra Yoga y será evidente para quien lo analice basándose en los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. El mayor peso de la desinformación, como es lógico, se abatió sobre los dos principios fundamentales del Tantra Yoga, el yo y la mujer hiperbórea. Al yo se lo redujo a una mera ilusión anímica, a un sujeto egoísta y despreciable al que se debe destruir a toda costa antes de alcanzar el nirvana, la unión con el uno. A la mujer hiperbórea y al espíritu hiperbóreo femenino se lo equiparó a la Shakti terrestre, es decir, al aspecto femenino del demiurgo o a alguna pareja arquetípica de los dioses arquetípicos. Con estos cambios, el Tantra Yoga difiere muy poco de los yogas sinárquicos y de hecho existen muchas escuelas sinárquicas de Tantra Yoga dirigidas por miembros de la jerarquía blanca. Hoy en día es casi imposible rescatar al Tantra Yoga como sistema o vía de liberación apta para el Virya occidental. No obstante lo cual se describirá en el inciso posibilidades de la vía tántrica, como debería ser una iniciación tántrica occidental. No nos detendríamos, pues, en más explicaciones a no ser por una circunstancia particular. Se trata de la confusión que algunos viryas demuestran cuando se refieren al objetivo hiperbóreo del Tantra Yoga, sin advertir el cambio de significado causado por la estrategia enemiga. Concretamente, estos viryas daltónicos identifican al objetivo hiperbóreo del Tantra Yoga con el fin del Kundalini Yoga, es decir, con el gran salto. Pero tal confusión no es causal, sino inducida en las mentes débiles por la poderosa voluntad de los siddhas traidores y sus secuaces de la casta brahmánica. Con el antecedente de todo lo visto hasta aquí, nos ha de costar muy poco aclarar la confusión. Lo haremos mediante dos representaciones gráficas analógicas. Pero antes vamos a exponer en qué consiste la confusión mencionada. En el artículo anterior se explicó que el objetivo hiperbóreo del Tantra Yoga consiste en remontar la memoria de la sangre hasta el momento del encadenamiento espiritual, hasta dar con el primer recuerdo asentado en el símbolo del origen. Este objetivo recibe en la sabiduría hiperbórea la denominación sintética de regreso al origen. Pero el gran salto propuesto como fin del Kundalini Yoga es un regreso al principio del arquetipo Manu. Con algunas variantes puede afirmarse que aquí se encuentra el núcleo de todas las confusiones semejantes entre el objetivo hiperbóreo y el objetivo sinárquico. Porque el regreso al origen es el regreso al símbolo del origen, al momento en que el símbolo del origen fue plasmado en la sangre transmutada del virya. Ese hecho, la aplicación de la clave genética, ocurrió millones de años después que el pasú exista sobre la Tierra como producto de una larga evolución filogenética. Es decir, ese hecho, la plasmación genética del símbolo del origen, ocurrió mucho después del principio del arquetipo Manu. Así pues, este principio, hacia el que apunta el gran salto, no coincide en absoluto con el origen del yo buscado por el Tantra Yoga. Lo único idéntico entre ambos objetivos yoguísticos es la palabra regreso, o en otros idiomas la idea de regresión o movimiento inverso al sentido de la ley de evolución.
Sin embargo, ello basta para que el significado del objetivo sinárquico se atribuya al objetivo hiperbóreo y se pretenda que la liberación espiritual proviene de una regresión hasta el principio del arquetipo Manú, idea absurda cuya ejecución imprudente representa un suicidio espiritual para el Viria perdido. Como la confusión es muy frecuente entre virias que pretenden conocer también los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, conviene profundizar sobre la naturaleza de sus motivaciones y dar por sentados que existe una conspiración sinárquica para causar el error. El problema es, si el viria conoce la existencia de la sinarquía, su manejo oculto por la jerarquía blanca de Chanjan-Balá y el hecho de que ésta responde en todo a los planes del Uno, y por otra parte, si el viria ha intuido su origen hiperbóreo, ha experimentado la reminiscencia de la Mine o la canción de amor de los Siddhas leales, en fin, si se siente prisionero de este mundo y desea regresar a la libertad infinita del Espíritu Eterno. ¿Cómo puede creer el viria que ello podrá conseguirlo remontándose hasta el principio del arquetipo, hasta el Uno? ¿Cómo puede creer que aquel que lo mantiene en la esclavitud de la materia le concederá alguna vez la libertad? ¿Cómo puede creer que la liberación del espíritu de su encadenamiento material podrá conseguirla sin luchar, sin combatir contra los siddhas traidores, la jerarquía blanca, el Uno y todos cuantos se habrán de interponer en su camino de regreso al origen? ¿Cómo puede, en fin, creer que obtendrá la libertad infinita con solo efectuar un gran salto pacífico hacia el principio? Estas creencias revelan, sin dudas, una gran ingenuidad y una peligrosa confusión estratégica, y sin embargo, no son pocos los virias daltónicos que se dirigen al principio en busca de la libertad espiritual. Se trata, como se ve, de un peligroso error que causa, en la mayoría de los casos, la muerte espiritual del viria, el eclipse de su yo por escurrimiento del símbolo del origen. Pero aún falta la respuesta. Parece ser que lo que impresiona al viria daltónico y lo que lo ciega es la preeminencia de la idea de regreso por sobre el sitio al que se desea regresar. Por eso no ve él con claridad la diferencia entre regreso al origen y regreso al principio. Hay como una exaltación del regreso por el regreso mismo, que deja sin resolver el problema de la meta apuntada. Si al final del camino de regreso se encuentra efectivamente la salida hacia la libertad del espíritu o una mayor y más terrible desorientación. Pero este error no carece de motivación hiperbórea. El viria perdido, que pese a todo se atreve a asumir una actitud gnóstica, considera luciférica la decisión de oponerse a la ley de evolución, de marchar en su contra, mas al no poder precisar con claridad el objetivo de esa marcha, acaba otorgando preeminencia a la marcha misma, al hecho de transitar inversamente al sentido de la ley de evolución, y es entonces cuando ocurre la confusión con el fin del yoga sinárquico, porque ese fin consiste en transitar inversamente al sentido de la ley de evolución, en un gran salto hacia el principio del arquetipo. El peligro de esta confusión no se hace patente al viria porque él se siente luciférico por el solo hecho de marchar en contra de la ley de evolución, de regresar, aunque ese regreso hacia el uno le signifique finalmente su completa perdición. El viria daltónico se siente luciférico al decidirse a regresar y toda su fuerza volitiva la concentra en la marcha, ingenuamente, quizá por torpe orgullo, quizá por iracundia, pero sin determinar previamente la situación de la meta final. Desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea, tal ceguera es producto de la confusión estratégica, pues la confusión apuntada procede justamente de un error estratégico. Más claramente,
Toda estrategia es un medio para alcanzar un fin claramente postulado. No hay estrategia posible sin declarar de antemano los fines y objetivos perseguidos, pues la estrategia consiste en la planificación del mejor modo para alcanzar tales metas. Si el objetivo es claro y la estrategia es el proyecto de un plan operativo adecuado para conseguirlo, el desarrollo, la ejecución, la marcha será seguramente coronada por el éxito. Pero si el objetivo es confuso, no claramente definido, no hay manera segura de planear su concreción. La marcha será entonces errática, desorientada, extraviada, condenada al fracaso. El que marcha sin saber a dónde ir, el viria perdido, nociológicamente daltónico, demuestra abiertamente su confusión estratégica, aunque crea que la decisión de marchar en sentido inverso a la ley de evolución lo convierte automáticamente en luciférico. Estas aclaraciones son oportunas, pues la propuesta esotérica del Tantra Yoga es una completa estrategia hiperbórea, una estrategia en la que el objetivo declarado se llama origen, el símbolo del origen, un objetivo que se sitúa en un punto exacto del pasado del Virya, un pasado al que se regresa tomando por el camino inverso de la sangre pura, un camino asentado en la memoria de la sangre. La estrategia hiperbórea consiste en planear y asegurar ese regreso al origen, en mostrar al yo el camino justo hacia el recuerdo de la sangre. Una estrategia tal es, por ejemplo, el ritual de los 5 desafíos del Tantra Yoga, que describiremos en otro inciso. Otra estrategia semejante es la vía de la oposición estratégica que dominan los caballeros Tirodal. En resumen, podemos afirmar que, aunque ambos objetivos exigen un regreso, un marchar en sentido inverso a la ley de evolución, solo el objetivo hiperbóreo del Tantra Yoga, el regreso al origen, permite formular una estrategia hiperbórea, una vía abierta para conseguir la liberación del espíritu cautivo. Pero naturalmente, tal vía solo puede ser transitada con las armas en la mano e hielo en el corazón, por aquellos que no teman avanzar en medio del combate y que no estén dispuestos a retroceder a menos que la táctica así lo requiera. En la estrategia hiperbórea, el combate es un elemento esencial porque su ejecución corre por cuenta del yatria, del guerrero hiperbóreo, del virya espiritual. Todo lo contrario del objetivo sinárquico, que es un gran salto metafísico, faculta la fagocitación del sujeto anímico por parte del principio del arquetipo Manu. No hay aquí lucha, y por supuesto tampoco estrategia, porque esta vía de regreso al principio es propia del pasú, del animal hombre, hijo del demiurgo, quien le adora servilmente y sólo desea refundirse en él. Quien no sepa advertir estas diferencias, así se tenga a sí mismo por luciférico, porque ha decidido regresar, marchando en sentido inverso a la ley de evolución, no es más que un virya perdido en grave peligro. Su única posibilidad de salvación, antes de ser destruido por el uno, es detener la marcha a ciegas, vale decir, concentrar el yo en un sitio fijo y fortalecerlo con voluntad graciosa, experimentar desde allí el recuerdo del origen y ubicar por su intermedio la dirección del símbolo del origen. Así, reorientado y fortalecido, el yo podrá entonces ejecutar una verdadera estrategia hiperbórea, un tránsito seguro de regreso al origen, tras internarse en la memoria de la sangre y remontar inversamente su proceso evolutivo. Todo esto puede ser sintetizado gráficamente mediante un modelo analógico tal como el de las figuras 71 y 72. Para comenzar, observemos la figura 71. En la parte superior, simbolizado por un círculo mayor, se encuentra el arquetipo Manu, y en la parte inferior,
con un círculo más pequeño su manifestación individual, el pasú actual. La función continua del progreso evolutivo, el camino de Helix, está representado en forma completa por una línea circular que parte de la izquierda del arquetipo Manú y regresa a él por la derecha. Aunque el trazo lleno de la circunferencia Helix no permite advertirlo, hay que suponer que se trata de una espiral continua, pero arrollada de tal modo que semeja un anillo compacto, un anillo cuya sección es justamente la circunferencia Helix. Pero la circunferencia Helix está orientada, como lo demuestran las flechas que exhibe al principio y al final. El sentido de esta orientación es acorde con la escala gradual de momentos progresivos, es decir, expresa la dirección del proceso evolutivo, apunta hacia la finalidad intelequial. Es claro en la figura 70 que el principio y el final del proceso evolutivo del pasú es el propio arquetipo Manú. Sin embargo, el sentido de la evolución impulsa al pasú hacia la finalidad entelequial, tal como lo indica la flecha curva de la derecha, titulada Proceso evolutivo orgánico. Esta flecha indica que el pasú, librado a la inercia del proceso evolutivo, se dirige indefectiblemente hacia la finalidad entelequial. Por el contrario, la flecha curva de la izquierda señala el sentido inverso del gran salto, propuesto por el Kundalini Yoga. Es evidente, pues, que el gran salto implica una inversión del sentido del proceso evolutivo, o si se quiere, un regreso al principio. En la figura 71, resumiendo, se han representado las posibilidades del destino del pasú, o evolucionar hacia la finalidad entelequial y adquirir la autonomía óntica, flecha de la derecha, o regresar hacia el principio mediante un gran salto, transmutar el organismo e identificarse con el uno, flecha de la izquierda. Consideremos ahora el caso del Viria, el hombre semidivino que posee en su memoria de la sangre el símbolo del origen al cual se encadena el espíritu. En la figura 72 se ha representado al Viria actual mediante un círculo menor en la parte inferior de la circunferencia Helix, donde antes se encontraba el pasú individual. Esto indica que el Viria es un pasú transmutado por el símbolo del origen y que, por confusión y desorientación espiritual, continúa evolucionando hacia la finalidad entelequial propia del pasú. Para eso se aprovecha la fuerza volitiva del yo perdido. El símbolo del origen, como en otras figuras, se ha simbolizado por una línea cóncava que representa a su perfil, Tau. Sobre la circunferencia Helix, entre el principio del arquetipo Manú y el momento actual del Viria, es decir, en su pasado, se ha señalado con una línea cóncava el momento en que la clave genética de los Siddhas traidores introdujo el símbolo del origen en la memoria de la sangre del pasú y lo transmutó en Viria perdido. Hacia ese momento específico apunta la regresión del Tantra Yoga, tal como lo indica la flecha curva de la izquierda. Y resulta claro ahora que, a pesar de que el regreso al origen y el regreso al principio requieren marchar inicialmente en la misma dirección inversa, se trata de dos objetivos absolutamente diferentes e inconfundibles. Para conseguir su liberación espiritual, el Virya debe necesariamente emprender un camino de regreso, pero este regreso se detiene en un punto del pasado muy distante del principio del arquetipo Manú. Quien comprenda esta diferencia será un Virya verdaderamente luciférico, pues estará en condiciones de plantear una estrategia hiperbórea para el regreso al origen y jamás caerá en el error fatal de intentar el gran salto hacia el principio.